¿Está haciendo una mañana linda o no? A pesar del polvo por ahí, todo eso, pero está haciendo una mañana linda, sobre todo porque estamos en la presencia del Señor y juntos, todos los que estamos aquí, podemos adorarle, podemos alabar al Señor. Es la razón que nos mueve a estar aquí. Reiterando nuestra bienvenida esta mañana a todos y cada uno con quienes nos sentimos de verdad profundamente contentos, gozosos de que nos estén acompañando, de que estén compartiendo con nosotros este tiempo. Están igualmente todos invitados para un rico y sabroso compartir después de esta reunión. Así que no se vaya ninguno, vamos a pasar luego allá al salón de al lado. Ahí nos tienen una muy grata sorpresa navideña esta mañana. ¿Les parece, hermanos? Amén. Todos están invitados. Bueno. Así que por ahí vamos. Entonces, bueno, ya hemos sido guiados en la lectura en la que nos vamos a enfocar esta mañana, así que si tiene su Biblia allí a mano, siga conmigo esta reflexión que vamos a hacer sobre este texto, esta narración que nos trae el evangelista Lucas en el capítulo 2 de su evangelio, capítulo 2, allí donde el evangelista Lucas narra la presentación de Jesús, el niño Jesús, hasta ahí niño Jesús, en el templo de una manera tan especial como lo hicieron. Muy bien, tengan su Biblia allí abierta en Lucas 2, versículo 21. Siempre que exponemos la palabra, la idea es que reflexionemos en lo que la palabra nos dice, no solamente escuchar una disertación o un discurso, todo eso tiene su lugar en alguna manera, pero lo importante es que la palabra del Señor de verdad nos haga reflexionar y ver las cosas como el Señor quiere que las veamos. Bueno, aquí en esta narrativa de Lucas, Lucas nos habla del Jesús de la Navidad. El Jesús de la Navidad es de lo que quiero hablar esta mañana, el Jesús de la Navidad. Y desde el comienzo Lucas nos hace ver que el propósito de su narrativa no es exaltar a José ni a María, sino presentar a Jesús. Es como si el evangelista nos dijera con toda gentileza: permítanme presentarles a Jesús. De hecho, todo el evangelio de Lucas es una presentación de Jesús, más específicamente dirigido al mundo gentil, al mundo no judío, desde la perspectiva judía. Pero Lucas nos presenta a Jesús, su propósito es presentar a Jesús. Y de hecho dice que Jesús es traído al templo en Jerusalén, dice, para ser presentado al Señor. Y dice también que José y María, la mujer que Dios escogió para traer a su hijo al mundo, y José, el padre adoptivo de Jesús, están haciendo eso en conformidad con la ley, o sea, en conformidad con la tradición religiosa de los judíos. Dice lo que está escrito en la ley del Señor. En el libro de Levítico, en el capítulo 12, dice que cuando una mujer daba a luz, una mujer hebrea, daba a luz un hijo, entonces tenía que guardar unos ciertos días, 2 o 3 semanas de purificación, así lo llamaban ellos, porque quedaba impura desde la perspectiva religiosa de ellos. Entonces una mujer tenía que guardar 2 o 3 semanas para purificarse de su proceso de parto. Y luego ellos debían venir al templo para ofrecer ese niño que había nacido, y debían ofrecer un sacrificio de expiación y uno de holocausto. Y ese sacrificio consistía en presentar
o bien una res, una vaca, los que tenían modo, pero las personas más pobres, Dios les permitió presentar 2 tórtolas o 2 palominos, lo que llamamos por aquí torcasas o algo así. Entonces era lo que ellos presentaban. Lucas pone a José y a María en su verdadera dimensión, en el lugar que corresponde a seres humanos como ellos, ¿sí? Y José y María, al venir al templo, con esa actitud son conscientes de que vienen delante de un Dios santo. Acabamos de cantar, Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Nosotros no alcanzaremos nunca quizás a dimensionar la profundidad de la santidad de Dios. Dios es santo. Y José y María son conscientes de que venían delante de un Dios santo. Por tanto, ofrecen un sacrificio expiatorio. El término expiatorio significa algo que se ofrece para cubrir. Cuando Elías fue a la cueva y se escondió y escuchó la voz de Dios y que Dios lo llamó, dice que Elías salió a la entrada de la cueva y se cubrió el rostro para no ver a Dios. Ese acto de cubrirse es un acto expiatorio, es cubrirse sabiendo que somos pecadores delante de un Dios que es infinitamente santo. Así que José y María son conscientes de que vienen delante de un Dios santo y ofrecen un sacrificio expiatorio, algo que los cubra según lo que la ley ordenaba hacer, un par de tórtolas. Y con eso ellos estaban reconociendo su pecado. Estaban acercándose a Dios como debía hacerlo un pecador ante un Dios santo. Así que desde esa perspectiva en que Lucas comienza su narrativa, él comienza después a presentarnos a Jesús. Así que para descubrir un poco más al Jesús que Lucas nos quiere presentar, o sea, al Jesús de la Navidad, recordemos que la Navidad comenzó con el nacimiento de Jesús. La Navidad es el nacimiento de Jesús. Hay Navidad porque Jesús nació, y porque Jesús nació hay Navidad. Así que para ir descubriendo un poco más a ese Jesús, tenemos que adentrarnos más en ese mundo que vio llegar a Jesús. Ese mundo era un mundo muy diverso, era un mundo muy complejo. Bueno, el mundo siempre ha sido complejo, pero en ese tiempo el mundo era una complejidad impresionante. Por una parte, el mundo al que Jesús vino era un mundo muy religioso, profundamente religioso. Y es de ese mundo religioso de donde surge la esperanza del Mesías, de que llegara el Mesías libertador. Pero al mismo tiempo ese mundo es un mundo de dominación política, de tiranía política, de extrema y cruel tiranía política y militar. Los romanos dominaban sobre toda esa tierra, desde Galilea hasta Judea. Todo era dominado por los romanos con mano de hierro de una manera supremamente impresionante. De modo que la injusticia, el abuso y todo eso era algo supremamente grande en ese mundo. Y era en medio de ese mundo que estaba presente la esperanza de que venga el Mesías para que nos libere de esto. Pero también ese mundo era un mundo de vientos de guerra. Constantemente había levantamientos de los judíos contra los romanos, pero se iba fraguando una gran guerra que habría de llegar con la esperanza de que eso los librara de la tiranía romana. Por eso en ese mundo de vientos de guerra, por una parte, los hombres esperaban que viniera el Mesías libertador para que los encaminara a enarbolar la bandera patriótica de la guerra libertaria y alzar la espada para hacer frente al enemigo. Era la esperanza de los hombres. Pero las mujeres soñaban. Las mujeres soñaban con llegar a ser la madre del Mesías.
Cualquier mujer, cualquier muchacha judía en esa época albergaba en su corazón la esperanza, el sueño de llegar a ser la madre del Mesías. Y es aquí donde entra Simeón, un personaje, diría yo, protagonista de esta narración. Simeón es un personaje desconocido. Su nombre significa Dios oye o Dios ha oído. Y solo se menciona en este relato en toda la Biblia. Simeón no es un sacerdote, porque no viene vestido de sacerdote. Tampoco es un profeta, porque no pertenece a las altas castas proféticas de su tiempo. No, Simeón es un hombre común y corriente. Podríamos decir, es el hombre de la calle, es el profeta de la calle, es el visionario de la calle. Es el tipo de persona que, siendo parte del común, piensa diferente al resto de la sociedad. Se ha vendido hace mucho tiempo la idea de que la gente del común es la que es llamada a enarbolar banderas y espadas para promover en alguna forma la libertad. Piensan muchos así, pero otros que son también del común tienen una fe visionaria, tienen la fe de que aún en medio de un mundo turbulento, lleno de injusticia, lleno de tiranía y de todo lo demás, Dios es un Dios real que está obrando en ese mundo para traer libertad a la manera de Él. Si nosotros vamos en estos días a los centros de comercio, en cualquier ciudad, aquí en Colombia o en cualquier parte, si vamos a los centros de comercio de cualquier ciudad, veremos tales lugares pletóricos de gente que va y viene. Unos venden, otros compran. Los que venden ofrecen cómo celebrar la Navidad, y pareciera que en alguna forma los que venden tienen su propia idea de la Navidad. Pero están también los que compran, los que tienen otra idea de la Navidad. Y tal vez, si tengamos algo de suerte, nos encontremos con Santa Claus o con Papá Noel caminando por las calles de alguna de esas ciudades, porque al fin de cuentas es Navidad. Y en Navidad parece que para algunas personas cualquier cosa puede pasar. Pero Simeón es el hombre que mira la Navidad desde una perspectiva diferente. Simeón no es el hombre que va necesariamente a los grandes centros de comercio a entretenerse con las luces, los adornos o los colores, con todo y lo lindo que es eso, con todo y lo inspirador que eso es. Pero Simeón va más allá de eso. Lucas nos dice que Simeón va al templo. Algo lo lleva al templo. Y dice que al llegar al templo, él se encontró con José y María, que ofrecían su sacrificio expiatorio. Y en ese sacrificio ofrecían a su hijo, Jesús. Y Lucas nos dice que Simeón tomó en sus brazos a Jesús. Yo diría, Jesús tomó en sus brazos la Navidad. Yo no puedo negar la Navidad cuando puedo tomarla en mis brazos, porque allí está la Navidad. Y no siempre demasiadas personas ven a Jesús como la Navidad y como alguien a quien pudieran tomar en sus brazos y en su corazón. Es significativo que en un tiempo en el que se esperaba con tanta anticipación al Mesías, con tanta expectativa al Mesías, y que la gente conocía muchas de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la venida del Mesías, fueran muy pocas las personas que reconocieron la importancia del nacimiento de Jesús. De hecho, lo más irónico es que cuando Jesús fue crucificado, fueron las multitudes religiosas que tenían la expectativa del Mesías las que gritaban: crucifícale, crucifícale.
Yo siempre he pensado que detrás de todo ese mundo de luces y colores y cantos de Navidad, que es muy lindo y del que me encanta participar, pero creo que detrás de ese mundo hay algo o hay alguien a quien muchos no han descubierto todavía. El nacimiento de Jesús tiene diversos significados para muchas personas. Para algunos significa muchas ventas, muchas ganancias, mucho dinero que va a entrar en sus arcas. Pero para otros simplemente significa consumismo. Hay que consumir, hay que gastar, hay que adquirir esto, hay que comprar lo otro, así lo necesite o no lo necesite, pero es Navidad, hay que gastar porque es Navidad. Pero Lucas nos hace ver que solo aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios encontrarán el verdadero Jesús de la Navidad. Y según la profecía de Simeón, el profeta de la calle, según la profecía de Simeón, el Jesús de la Navidad, por una parte, es el que ilumina el camino nuevo de esperanza, es el que ilumina un camino nuevo de esperanza. En el mundo de Simeón, según él lo veía, y según lo veían algunos, hacía falta esperanza. Una verdadera esperanza. La esperanza no estaba ni en las armas, ni en la guerra, ni en el dinero, ni en la influencia o el poderío de los líderes políticos o religiosos. La esperanza no estaba ahí. La esperanza tenía que estar en otra parte, en otro personaje. En el versículo 32 nos dice Lucas, versículo 32: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 1. Miren bien lo que dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 1. No, se me fue por otro lado. Aquí parece que... No, es en el capítulo 4. Ay, Dios, se me fue. Tranquilos que esto suele pasarme, sobre todo cuando estoy más inspirado me pasa. Bueno. Ay, ¿qué se me hizo? Si alguien puede encontrar donde Pablo dice que no andemos conforme a los gentiles, ahí en Efesios, bueno, ahí está, en el capítulo 4, versículo 17, perdonen hermanos, miren bien lo que dice, Efesios 4, 17. Miren lo que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice también que perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Simeón hablaba de que Jesús es luz para revelación a los gentiles. Los gentiles es los que no eran judíos. Los judíos tenían una religión enfocada en la ley de Moisés y en Dios. Los gentiles tenían otra idea de la religión. Los gentiles eran los que no eran judíos. Y lo que Pablo dice aquí a los Efesios es un reflejo de lo que la palabra de Dios nos describe
acerca de lo que es la verdadera condición natural, moral y espiritual de la gente sin Dios. Lo que Pablo describe aquí en estos versículos que acabo de leer es la vida de cientos de personas que están vacíos de la presencia de Dios en su corazón. La diferencia entre judíos y gentiles, estaba en que los gentiles eran llamados paganos y eran personas, según lo que Pablo describe aquí, eran personas malas, moralmente malos. Los gentiles, los paganos eran malos, pero en sus mentes no existía la idea de un Dios al cual darle cuentas, o un Dios en el cual tener una esperanza para llegar a ser diferentes de lo que eran. En cambio, los judíos eran malos. Los judíos que describen los evangelios y el Nuevo Testamento, con muy pocas excepciones, eran malos, a pesar de saber que hay un Dios al cual darle cuentas. Según las palabras proféticas que Lucas refiere de Simeón, Jesús habría de ser la luz para revelación. Revelación es traer algo al entendimiento, hacer algo claro al corazón, a la mente. Jesús es luz para revelación. Eso significa que Él abriría el camino hacia el conocimiento de Dios. Jesús vino a un mundo que necesita conocer a Dios, pero también luz para revelación acerca de nosotros mismos. Jesús vino para hacer luz y podamos vernos a nosotros mismos tal como somos. Pero Jesús vino también para hacer luz y mostrarnos el camino a la reconciliación con Dios. Lo que todo ser humano necesita es que a partir de verse a sí mismo, mire a Jesús y pueda encontrar en Él cómo reconciliarse con Dios. Por eso, o para eso, Jesús, el Hijo de Dios, es quien se muestra en abierto contraste con lo que somos nosotros. Se muestra en abierto contraste con lo que somos nosotros. Un día un centurión romano vino delante de Jesús y se postró delante de él y le dijo: Maestro, yo te pido que por favor hagas algo y sanes a mi siervo que está enfermo. Tengo un siervo enfermo en mi casa que está muy mal, está grave. Y Jesús le dijo: claro, listo, yo voy a tu casa y lo sano. Pero eso tomó por sorpresa al centurión. Él no se esperaba que Jesús quisiera entrar en su casa y le dijo: no, Señor, espera un momento, por favor, yo quiero que me entiendas, yo no me considero digno de que tú entres en mi casa. No me considero digno de que tú entres en mi casa. Yo no soy la clase de personas, o mi casa y la gente que tengo en mi casa no es la clase de personas que tú esperarías encontrar. No soy digno de que entres en mi casa. Yo creo que ese centurión conocía a Jesús profundamente. Lo había escuchado, lo había visto, lo había seguido en alguna manera desde lejos y sabía quién era Jesús. Y él llegó a compararse con él y a darse cuenta que a él le faltaba muchísimo para ser la clase de persona que debía ser. Nosotros tenemos una idea de nosotros mismos hasta que nos encontramos con Jesús, porque Él es luz. Si nos miramos a nosotros mismos, nos parece que estamos bien, somos las mejores personas del mundo, somos profundamente buenos. Pero si miramos a Jesús, veremos lo que realmente somos. Y no podremos menos que decir: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y eso nos hace ver cuán lejos estamos de Dios. Pero también encontramos que en Jesús hay esperanza. Que Jesús es la esperanza de que a pesar de todo y a causa de todo lo que somos,
Él quiere salvarnos. Él vino para salvarnos. De hecho, Él dijo en algún momento de una manera clara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se consideraba perdido. Yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús es esperanza para todos los pueblos, para todas las familias, es esperanza para todos los seres humanos, es esperanza para todas las parejas, es esperanza para todos los hijos, es esperanza para la juventud, para los niños, es esperanza para todos. Si todos esos pueblos, si todos miraran a Jesús, se beneficiarían de esa esperanza. Jesús ilumina un camino hacia una verdadera esperanza. Pero en Simeón también encontramos que el Jesús de la Navidad es el que promete salvación a todo el que cree. El que promete salvación a todo el que cree. Aquí dice los versículos 30 y 31. Miren bien, allí en Lucas 2, 30 y 31. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las sociedades humanas. Has preparado la salvación a los ojos de todos los pueblos, en presencia de todos los pueblos. ¿Cuál es el concepto de salvación que Simeón tiene en mente? El tema de la salvación generalmente suena algo muy religioso, muy teológico, y puede ser que muchas personas tienen una idea personal, íntima, profunda, no sé, acerca de la salvación. Eso yo pienso que está bien, pero ¿cuál es el concepto de salvación que tiene Simeón en mente? Déjenme decirles esto. Sea lo que fuere que Simeón estuviera pensando, su concepto de salvación tenía relación con tres cosas. Primero, con la condición histórica de Israel. Israel en ese momento era una nación, un pueblo esclavizado, degradado, moralmente degradado. Era un pueblo engañado en el legalismo religioso y también era víctima de la explotación extranjera por parte de los romanos. Así que todo el mundo esperaba que de alguna forma Dios los salvara de esa situación. Pero en segundo lugar, el concepto de salvación en Simeón tiene relación con la esperanza que a través de la historia Dios había dado a Israel a través de los profetas. Mucho tiempo atrás, Dios había hablado por medio del profeta Isaías y había dejado una profecía sumamente importante que Simeón seguramente tiene presente, porque Isaías había dicho: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esa profecía tenía que ver, el concepto de salvación que Simeón tiene que ver con la profecía de esperanza que había en Isaías. Pero en tercer lugar, tenía también que ver con el niño que en esos momentos sostiene en sus brazos. Ese no es un niño común y corriente. Y Simeón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, fue encaminado al templo a tener un encuentro personal con ese niño. Y Simeón lo identifica y lo proclama a viva voz, públicamente. Lo proclama como la salvación para todos los pueblos. Este niño es la salvación para el pueblo de Israel y para todos los pueblos de la tierra. Y Simeón no solamente cargó la Navidad en sus brazos, él cargó también la salvación. Simeón cargó la salvación, o sea, se apropió de la salvación. Simeón declara: al fin encontré lo que estaba buscando. Aquí está en este niño. Simeón pertenecía a un grupo muy especial de personas, como por ejemplo Ana, la profetisa que Lucas menciona al final de su narración. Pero también pertenecía al grupo
en el que también estaba María, la madre misma de Jesús, y estaba Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y estaba el mismo Juan el Bautista, el último de los profetas de Israel, y estaba Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Todas esas personas veían la situación compleja, la situación crítica, la situación degradada en la que Israel estaba, pero la veían con esperanza. Y ellos creían que la promesa de Dios en Isaías 4:1, donde el profeta anunció consolación y libertad para su pueblo, esa profecía seguía siendo verdad. Ellos esperaban realmente esa consolación de Israel. Ellos sabrían que un día Dios levantaría y los liberaría de sus penurias, de sus injusticias, de sus abusos, de su dolor, de su despojo, de todo lo que fuera en alguna manera destructivo. Estos eran personas que en medio de un ambiente de vientos de guerra, de banderas y armas enarboladas, de levantamientos, de amenazas de rebelión, de injusticias, de tiranías y de todo lo demás, ellos esperaban con una actitud diferente que Dios interviniera. Y Simeón nos hace ver que Dios intervino. De allí su nombre, Dios oye. El nombre Simeón y la presencia de Simeón ahí, en ese momento preciso, guiado por el Espíritu Santo, era un anuncio. Dios ha oído el clamor y la oración y ha respondido a la esperanza de aquellos que esperaban que Dios interviniera. Pero el asunto es que Dios no siempre interviene como nosotros esperamos. A través de la historia muchos han querido meter a Dios en la pelea. Dios han querido meter a Dios en la guerra. Muchos han querido meter a Dios en el ejercicio de sus dictaduras y sus tiranías. Pero no, Dios no es un Dios que interviene como nosotros esperamos. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavizado por años, por siglos esclavizado, explotado, abusado, en mucho era sometido a las penurias más impresionantes. Pero dice el libro del Éxodo que el pueblo de Israel clamaba en medio de su sufrimiento, clamaban a Dios. Y entonces Dios intervino. Y en medio de una situación indescriptiblemente cruel, cuando el gobernante de turno decretó que todos los niños que nacieran debían ser asesinados, en medio de todo eso nació un niño. Y el faraón, que había decretado que todos los niños fueran asesinados, nunca se imaginó que ese niño que nació y que recibió por nombre Moisés era el que iba a libertar al pueblo de Israel e iba a echar abajo su imperio y su poder. Sí, Dios intervino a través de un niño. Igual Dios interviene en el conflicto de este mundo a través de un niño. Hoy día mucho de lo que se llama, no todo afortunadamente, pero mucho de lo que se llama celebración de la Navidad es una contradicción. Porque muchos de aquellos que celebran, que cantan, que hacen fiestas en parranda, se emborrachan y hacen una cantidad de cosas, no han conocido al verdadero Jesús de la Navidad. Porque ese Jesús de la Navidad es el que promete salvación a todo el que cree, y vino para sacarlos precisamente de esa situación. ¿Se escucha a alguien decir acaso hoy, al celebrar la Navidad: ¿han visto mis ojos tu salvación? Y permítanme decir algo más. El Jesús de la Navidad, en la profecía de Simeón, es el que nos asegura una verdadera paz. Es el que nos asegura una verdadera paz. Por eso, en el versículo 29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Simeón sabía que no había paz en la nación. Y si no hay paz en la nación, no hay paz en el corazón
de las personas que forman parte de una nación. No hay paz en Colombia porque no hay paz en el corazón de los colombianos. Y mientras no haya paz en el corazón de cualquier persona, no hay paz en el hogar, no hay paz en la relación de pareja, no hay paz social, no hay justicia, no hay paz general, no hay paz nacional, porque mientras Dios no esté presente en el corazón, no hay paz. Y Simeón era un hombre que también buscaba esa paz en su propio corazón. En medio de su piedad, Simeón era un hombre en una búsqueda. Tal vez muchos de ustedes están en una búsqueda. Muchas personas hoy andan en una búsqueda de algo que le dé significado a sus vidas o de algo que les traiga verdadera paz. Y por el contenido de su profecía con respecto a Jesús, sabemos que Simeón tenía conocimiento de las Escrituras. Él conocía lo que las Escrituras dicen, lo que la Biblia había anunciado hacía mucho tiempo con respecto al Mesías. Por ejemplo, en el capítulo 40, en el versículo 5 del libro de Isaías, dice: entonces se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y es de suponerse que textos como este eran los que estaban en la mente de Simeón, y eran para él motivo de inquietud, de reflexión. Y él quizás se preguntó muchas veces: ¿cuándo esto se va a hacer realidad? Simeón había llegado a entender que Dios había hecho una promesa de salvación que incluía a toda la humanidad, y que esa promesa se consolidaba de una manera increíble en aquel niño que ahora él sostenía en sus brazos. Y es el Espíritu Santo el que lo guiaba en esa búsqueda. El Espíritu Santo guió a Simeón al templo, porque Simeón necesitaba conocer a Jesús. Simeón no alcanzó la salvación por su propia justicia, ni por su propia piedad, ni porque fuera la mejor persona del mundo. No. Simeón alcanzó la salvación por haber visto a Jesús y por haber creído en ese Jesús como el Salvador del mundo, como la esperanza de salvación para el mundo y como la esperanza de salvación para su propia alma. Simeón alcanzó la salvación por haber reconocido en Jesús la salvación de su propia alma y la de toda la humanidad. Yo pienso que Simeón era ya un hombre anciano cuando vino al templo y se encontró con Jesús. Era un hombre ya entrado en años, que siente que su partida de este mundo está próxima. Pero ahora Dios lo bendice con la más grande recompensa de su búsqueda: ver hecha la realidad de la salvación. Han visto mis ojos la salvación. Es una manera de decir: yo acepto la salvación que está representada en este niño Jesús. Y con razón Simeón puede decir: ahora despides a tu siervo en paz. Eso es seguridad, eso es ser salvo. Cuando sé que parto de este mundo o voy a partir de este mundo y tengo la plena seguridad de a dónde voy a ir por la gracia y la misericordia de Dios. Ese es un paso esencial antes de partir a la eternidad. ¿Tienes tú esa seguridad? ¿Cuándo nos llamará Dios a partir a la eternidad? Hoy, mañana, dentro de 10 años, dentro de 100 años, yo no sé. Pero un día tendremos que partir a la eternidad. Y Simeón lo sabía. Pero ahora él dice: ahora puedo irme en paz, porque han visto mis ojos la salvación. Ahora tengo la salvación. Amigo, hermanos, ¿tienes tú la salvación? ¿Tienes tú realmente a Cristo en tu corazón, que es la esperanza de gloria en nosotros? Hermanos queridos y amigos, celebremos la Navidad, celebremos el nacimiento de Jesús el Salvador, pero más allá de eso, celebremos la salvación que tenemos en ese niño.
que ya de adulto y movido por el amor hacia la humanidad fue a la cruz, llevando sus pecados, llevando nuestros pecados. Que podamos decir como Simeón, más allá de las luces, los colores, los cantos, las celebraciones, los gastos, las compras, los viajes, que más allá de eso podamos decir: han visto mis ojos tu salvación. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Han visto mis ojos tu salvación. Porque en Dios hay esperanza. Esperanza de vida eterna. Estemos de pie, por favor, y oremos. Dios bueno, Dios de toda gracia, Dios de toda esperanza. Vivimos en un mundo, nosotros hoy día también, vivimos en un mundo complejo. Vivimos en un mundo inestable. Vivimos en un mundo peligroso. Vivimos en un mundo confundido. Vivimos en un mundo en el que no hay una esperanza real. Necesitamos comprender y creer que la verdadera esperanza viene de mucho, mucho más allá de este mundo. La esperanza real viene desde tu trono. La esperanza real viene por medio del hecho de tú, Señor Dios, haberte hecho hombre, haberte encarnado en un ser humano como nosotros y habernos traído y estarnos ofreciendo salvación por medio de Él. Necesitamos comprender que solo en Cristo podemos ser salvos. Y comprender que ser salvo significa ser hechos verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Pero también significa ser hechos libres para poder servir. Servir, Señor, de luz para otros. Para poder dejar alguna huella. Para poder dejar algún cambio en este mundo el día que ya no estemos más. ¿Qué ejemplo nos da Simeón? El hombre de la calle. El profeta de la calle. El hombre del mundo común y corriente que supo encontrar en aquel niño que nació en Belén al prometido, a la esperanza, a la salvación de Israel. Necesitamos comprender como Simeón que la libertad verdadera nace en el corazón cuando Cristo viene a ser real en nosotros. Necesitamos comprender que la paz solo es posible a partir de hombres y mujeres con corazones pacíficos, porque esa paz es la presencia de Cristo en ellos. Necesitamos comprender, Señor, que cada uno de nosotros somos llamados a hacer luz en un mundo que está en tinieblas, para que al menos más gente cada día pueda llegar a conocerte y a encontrar esa paz y esa salvación. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo. Gracias por haberlo traído de esa manera tan inesperada, de esa forma que nadie se imaginaba, pero es a través de ese niño que vino y está haciéndose realidad. El que tu iglesia siga fortaleciéndose y que un día todos los imperios y todos los poderes y todas las tiranías de este mundo y todas las injusticias y todo, Señor, todo eso se vendrá abajo. Y entonces tú, Señor Dios, traerás al mundo verdadera justicia y verdadera paz. Padre, haz de nosotros hombres y mujeres que proclamemos a través de nuestro testimonio mismo a ese Cristo, a ese Jesús que vive en nosotros. Padre, gracias por darnos a Jesús, nuestra esperanza y nuestra salvación. En su nombre oramos, Padre bendito, hoy y por siempre. Amén y amén. ¿Por qué no darle un aplauso a Jesús? Darle un aplauso a Jesús.